A lo largo de la historia bíblica, miles de hombres caminaron sobre esta tierra, pero solo 4 tuvieron un destino extraordinario. 4 elegidos, 4 siervos, 4 historias que desafían toda lógica humana. Enoc, el hombre que caminó tan cerca de Dios, que desapareció. Elías, el profeta de fuego que fue arrebatado por un carro celestial. Moisés, el libertador de Israel, cuya muerte sigue envuelta en misterio. Y Jesús, el Hijo de Dios, que ascendió a los cielos en gloria y majestad. Hoy exploraremos sus vidas, sus trayectos, y el poderoso vínculo que los une. Ninguno de ellos murió como los demás, fueron llevados vivos al cielo. Prepárate para conocer las historias más impactantes del cielo en la tierra, porque esto no es solo historia antigua, es una llamada eterna al alma humana. Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. En una era antigua, donde el mundo comenzaba a corromperse, hubo un hombre que no siguió el camino del resto. No construyó imperios, no levantó ejércitos, no fue rey. Pero hizo algo mucho más grande, caminó con Dios. Esta es la historia de Enoc. Un hombre que no conoció la muerte, porque fue llevado directamente al cielo por el Creador del universo. Enoc aparece en el libro de Génesis capítulo 5, dentro de la genealogía de Adán. Era el 7º descendiente de Adán, hijo de Jared y padre de Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia. Nació en un tiempo muy temprano de la humanidad, antes del diluvio, cuando la tierra aún estaba joven, pero el corazón del hombre comenzaba a alejarse de Dios. Génesis 5, 21-24 nos dice: Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esta frase no es literal. No se refiere a un paseo físico con Dios, sino a una vida de íntima comunión, obediencia y fe. Enoc no vivía como los demás. Mientras la humanidad se iba volcando al pecado, él vivía en santidad, buscando agradar al Señor en todo momento. Fue un hombre justo en una generación injusta, un faro de luz en medio de la oscuridad. El libro de Hebreos 11:5 lo explica con más detalle. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto nos revela 2 cosas. Enoc tenía una fe profunda y constante. Su vida fue testimonio público de obediencia, tanto que Dios decidió llevárselo. Muchos no lo saben, pero Enoc también fue profeta. En el libro de Judas 1, 14-15, se le menciona profetizando. De estos también profetizó Enoc, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Esto significa que Enoc hablaba en nombre de Dios, advirtiendo a la humanidad sobre el juicio venidero. Su mensaje no era popular, pero era verdadero. En una cultura cada vez más corrompida, Enoc no se cayó. Fue un testigo valiente del carácter justo de Dios. Enoc vivió 365 años. Comparado con otros patriarcas de su época, fue poco. Su hijo, Matusalén, vivió 969 años. Pero lo que hace a Enoc especial no fue la cantidad de años, sino cómo los vivió. Mientras otros construían ciudades o buscaban fama, Enoc construyó una relación con Dios. Él entendió lo más importante, que lo eterno vale más que lo terrenal. Aquí ocurre lo sobrenatural. La Biblia dice simplemente: y desapareció, porque le llevó Dios. No hay detalles gráficos. No hay testigos mencionados. Solo esta afirmación contundente: fue traspuesto para no ver muerte.
Dios tomó a Enoc y lo llevó al cielo corporalmente, sin que muriera. Un traslado divino, directo desde la tierra a la gloria celestial. Este evento lo coloca junto a Elías, que fue llevado en un carro de fuego, y Jesús, quien ascendió después de resucitar, como los únicos seres humanos que subieron al cielo sin pasar por la muerte como la conocemos. La Biblia no lo dice explícitamente, pero podemos inferir algunas razones. Porque agradó profundamente a Dios. Porque su fe fue inquebrantable en medio de una sociedad corrupta. Porque su vida era un testimonio viviente de que la comunión con Dios transforma radicalmente. Porque Dios quiso mostrar al mundo que sí es posible vivir una vida que le honre, aun en los tiempos más oscuros. Muchos pasan por alto a Enoc, pero su historia es más actual que nunca. Vivimos en un mundo que, al igual que en los días de Enoc, se aleja cada vez más de Dios. La cultura celebra lo superficial, lo instantáneo, lo egoísta. Pero la historia de Enoc nos llama a lo contrario, a una vida de profundidad, fe, verdad y comunión. Tú también puedes caminar con Dios. No se trata de ser perfecto, sino de vivir con intención, obediencia y fe. Enoc no construyó altares, no dividió mares, no venció gigantes, pero caminó con Dios, y eso fue suficiente para entrar al cielo sin morir. Hoy, tú y yo también podemos caminar con Dios. No sabemos el día ni la hora en que nos lleve, pero podemos vivir una vida que agrade su corazón. Porque al final, una vida con Dios es una vida eterna. Elías, el profeta de fuego que no conoció la muerte. En un tiempo donde reyes corruptos gobernaban y la idolatría llenaba los altares, un hombre apareció sin advertencia, sin linaje noble, sin ejército. Solo con una voz y fuego del cielo. Su nombre era Elías. Y su historia no termina con la muerte, sino con un carro de fuego que lo llevó al cielo. Esta es su historia. Elías fue un profeta de Dios que vivió durante el siglo IX a.C., en el reino del norte de Israel. Su nombre significa "Mi Dios es Yahvé", una declaración que sería el núcleo de toda su vida y ministerio. Aparece por primera vez en un Reyes 17:1, sin una introducción extensa, sin antecedentes familiares gloriosos. Solo dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Desde el primer momento, Elías aparece como una voz que desafía al poder. Y el poder, en ese tiempo, era el rey Acab y su esposa Jezabel, dos de los líderes más impíos de la historia de Israel. Elías era un hombre del desierto. Vestía con una capa de pelo y cinturón de cuero. Era austero, firme, valiente, y hablaba en nombre de un Dios que el pueblo había olvidado. Su primera acción pública fue profetizar sequía. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un Reyes 17:1. Con esto, desafió directamente a Baal, el dios de la lluvia adorado por Jezabel. Después de su profecía, Dios lo envió al arroyo de Querit, lejos del ojo del rey. Allí, Dios lo alimentó con cuervos, que le traían pan y carne cada día. Reyes 17:6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En este tiempo de aislamiento, Dios formaba a su profeta, mostrándole que Él es el único sustentador, incluso en el desierto. Cuando el arroyo se secó, Dios envió a Elías a una ciudad pagana, Sarepta de Sidón, donde una viuda pobre estaba a punto de morir de hambre con su hijo. Elías le pidió un poco de pan, y aunque ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, obedeció. Reyes 5:14. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. El milagro ocurrió. Día tras día,
la viuda y su hijo comieron. Y cuando el hijo enfermó y murió, Elías oró y lo resucitó, siendo el primer profeta en traer a alguien de vuelta a la vida. Aquí viene uno de los momentos más épicos de toda la Biblia. Israel estaba dividido entre adorar a Yahvé o a Baal. Elías propuso una prueba pública en el Monte Carmelo. Reyes 6 y 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 2 altares, 2 sacrificios, 2 oraciones. El Dios verdadero respondería con fuego. Los profetas de Baal clamaron, gritaron, se cortaron, pero nada ocurrió. Entonces llegó Elías. Oró una sola vez. Reyes 18, 37-38. Respóndeme, Jehová. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto. El fuego descendió. El pueblo cayó rostro en tierra. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y los 450 profetas de Baal fueron ejecutados. Pero después de esta gran victoria, Elías huyó. Jezabel juró matarlo, y el profeta se deprimió profundamente. Reyes 19, 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías, como muchos siervos de Dios, luchó con agotamiento y miedo. Pero Dios no lo abandonó. Lo alimentó con pan del cielo, lo dejó dormir y luego le habló en un susurro suave, no en fuego ni tormenta. El ministerio de Elías continuó, pero Dios ya tenía preparado su final, o mejor dicho, su ascensión. Elías caminó con su discípulo Eliseo hasta el río Jordán, y lo golpeó con su manto. Las aguas se abrieron. Reyes 2 y 11. Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. No murió. Dios lo llevó directamente al cielo en un carro de fuego. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Elías desapareció, dejando su manto a Eliseo, símbolo de su legado y autoridad. Elías aparece siglos después en la transfiguración de Jesús, junto a Moisés, representando la ley y los profetas, Mateo 17, 3. Su nombre también está conectado con Juan el Bautista, quien vino con el espíritu de Elías, preparando el camino para el Mesías. Y aún se espera su retorno simbólico en el fin de los tiempos, según algunos intérpretes de Apocalipsis y Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Elías no fue un superhombre. Fue un hombre como tú y como yo, pero lleno del Espíritu de Dios. Tuvo miedo, dudó, se cansó, pero obedeció. Y por eso, fue llevado al cielo en gloria. Tú también puedes ser usado por Dios para desafiar la oscuridad, encender la fe y dejar un legado eterno. Hoy, Dios sigue buscando voces como la de Elías. ¿Será la tuya? Jesús, la historia del Hijo del Hombre. Mucho antes del tiempo, antes de que existiera el polvo, los mares o las estrellas, ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y un día, el Creador del universo decidió descender a su propia creación, no como un rey conquistador ni como un espíritu lejano, sino como un niño en un humilde pesebre de Belén. Su madre, María, una joven virgen elegida por Dios. Su padre adoptivo, José, un carpintero justo. Ambos guiados por ángeles y sueños divinos, cuidaron al niño que cambiaría la historia de la humanidad. Jesús creció en Nazaret, un pequeño pueblo en Galilea. Fue un niño obediente, sabio, lleno de gracia. A los 12 años, sorprendía a los maestros de la ley en el templo de Jerusalén con su entendimiento profundo de las Escrituras. Pero tras ese momento, el silencio.
Años de anonimato. Trabajó con sus manos, como carpintero, viviendo como cualquier otro, hasta que llegó su hora. Un día, Jesús se presentó ante Juan el Bautista en el río Jordán. Al ser bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma y una voz tronó desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Mesías, el ungido, había comenzado su camino. Guiado por el Espíritu, Jesús fue al desierto. Durante 40 días ayunó, oró y fue tentado por el diablo. Pero el Hijo del Hombre venció, no con espada, sino con la palabra de Dios. Fue la primera de muchas victorias invisibles. Jesús comenzó a predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Llamó a pescadores y publicanos. Sanó a los enfermos. Devolvió la vista a los ciegos. Calmó tormentas. Multiplicó panes y peces. Caminó sobre el agua. Resucitó a los muertos. Pero más que milagros, ofrecía palabras de vida eterna. Enseñaba con autoridad. Hablaba en parábolas. Mostraba un Dios de amor, misericordia y perdón. Miles lo seguían. Otros lo temían. Los líderes religiosos, cegados por orgullo y poder, vieron en Jesús una amenaza. Tramaron su caída. Él, mientras tanto, continuaba su misión, sabiendo que la cruz lo esperaba. Predijo su muerte. Lloró por Jerusalén. Lavó los pies de sus discípulos. Y, en el huerto de Getsemaní, sudó sangre, clamando al Padre en agonía, pero aceptó la copa del sufrimiento. Fue arrestado por traición, abandonado por sus amigos, juzgado injustamente, golpeado, escupido, coronado con espinas. Y aunque pudo llamar a legiones de ángeles, no lo hizo. Cargó una cruz por las calles de Jerusalén. Y en el monte Gólgota fue crucificado entre ladrones. Allí, colgado entre el cielo y la tierra, pronunció: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después de horas de sufrimiento, gritó: consumado es. El cielo se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó. El Cordero había sido inmolado. Su cuerpo fue colocado en una tumba sellada. Vigilada. Silencio. Dolor. Luto. Pero al tercer día, la piedra fue removida. La tumba vacía. Jesús había resucitado. Se apareció a mujeres, a discípulos, a más de 500 personas. Comió con ellos. Les mostró sus heridas. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. 40 días después, Jesús subió al cielo ante los ojos de sus discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dejó un imperio, ni una espada, ni un palacio. Dejó una cruz vacía, una tumba abierta y un mensaje eterno. Y prometió volver. Jesús no fue solo un profeta. Fue el Hijo de Dios, hecho carne. Vivió sin pecado. Murió por los pecadores. Resucitó con poder. Hoy, su nombre sigue siendo esperanza, luz, vida y salvación para millones. Su historia no es solo parte de un libro antiguo. Es una invitación viva. ¿Quién dices tú que es Jesús? La historia de Moisés, el libertador del pueblo de Dios. En el antiguo Egipto, bajo el gobierno de un faraón temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, se decretó algo atroz. Todos los niños varones hebreos debían ser asesinados al nacer. En ese clima de opresión y dolor, nació un niño que cambiaría la historia: Moisés. Su madre, una mujer valiente de la tribu de Leví,
lo ocultó durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, tejió una cesta de juncos, la recubrió con brea y la colocó entre los juncos del río Nilo, confiando en que Dios protegería a su hijo. La providencia divina no tardó en mostrarse. La hija del faraón encontró la cesta, y al ver al niño llorar, su corazón se conmovió. Decidió adoptarlo como suyo, sin saber que acababa de acoger al futuro libertador del pueblo hebreo. Irónicamente, Moisés fue criado en el palacio del mismo imperio que oprimía a su pueblo. Moisés creció como príncipe de Egipto, instruido en la ciencia, la política y el arte de la guerra. Tenía todo lo que un hombre podía desear: riqueza, poder, prestigio. Pero dentro de él ardía un fuego que no podía apagar, la sangre hebrea que corría por sus venas. Un día, al ver a un egipcio maltratando brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés no soportó más la injusticia. Movido por una ira justa, lo mató y escondió su cuerpo. Pero el acto no quedó en secreto. Moisés se convirtió en un fugitivo. Egipto, que una vez fue su hogar, ahora quería su muerte. Huyó al desierto de Madián. Allí, en tierra ajena, dejó atrás su pasado de príncipe y comenzó una nueva vida como pastor. Se casó con Séfora, hija de Jetro, y vivió en silencio durante 40 años. Parecía que su historia había terminado, pero Dios apenas estaba comenzando. Un día, mientras pastoreaba, Moisés vio algo extraño. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Intrigado, se acercó. De repente, una voz lo llamó desde la llama: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí». Dios mismo le hablaba. Le dijo que había oído el clamor de su pueblo esclavizado y que lo enviaría a liberar a los hijos de Israel. Moisés, lleno de temor y humildad, protestó: «¿Quién soy yo para ir al faraón?». Pero Dios le respondió: «Yo estaré contigo». Con una vara de pastor en la mano y la promesa de Dios en el corazón, Moisés regresó a Egipto, ya no como príncipe, sino como profeta. Moisés se presentó ante el faraón con una simple pero poderosa orden: «Deja ir a mi pueblo». El faraón se burló, endureció su corazón, y entonces Dios desató su poder. Una a una, vinieron las plagas. Las aguas del Nilo convertidas en sangre. A ranas cubriendo el palacio. Piojos, moscas, pestes, úlceras. Granizo que arrasó Egipto, langostas que devoraron los campos, oscuridad que se sintió en los huesos. Pero nada quebró el corazón del faraón, hasta la 10ª plaga. Esa noche, el ángel de la muerte recorrió Egipto. Los primogénitos egipcios murieron, desde el hijo del faraón hasta el del más humilde campesino. Solo las casas marcadas con la sangre del cordero fueron salvadas. Fue la primera Pascua. El faraón, finalmente quebrado, gritó: «Váyanse, llévense a su pueblo». Con cientos de miles de hebreos a sus espaldas, Moisés guió al pueblo hacia la libertad. Pero pronto, el faraón se arrepintió y los persiguió con todo su ejército. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, carros de guerra. El pueblo gritaba con miedo. Moisés oró. Y entonces, Dios ordenó: «Extiende tu vara sobre el mar». El mar se partió. Las aguas se levantaron como muros, y el pueblo cruzó por tierra seca. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, y los enemigos fueron tragados por el mar. La victoria no era de Moisés, era del Dios de Israel. Dios no solo quería liberar a su pueblo del yugo físico, sino también formar una nación santa. En el monte Sinaí, Moisés subió solo, cubierto por la nube de la gloria divina. Allí recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos.
una alianza eterna entre Dios e Israel. Pero mientras Moisés estaba en la cima, el pueblo abajo cayó en idolatría, adorando un becerro de oro. Moisés bajó furioso y rompió las tablas. Aún así, intercedió por el pueblo, y Dios tuvo misericordia. Por su desobediencia y falta de fe, Israel vagó durante 40 años por el desierto. Moisés fue su guía, juez y profeta. Golpeó la roca para dar agua. Intercedió cuando el pueblo murmuró. Vio la gloria de Dios en la tienda del encuentro. Pero aún él, el amigo de Dios, cometió un error. En un momento de ira, desobedeció una orden divina. Por eso, no pudo entrar en la tierra prometida. Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la tierra prometida. Dios le mostró Canaán desde lejos, pero allí no entraría. A los 120 años, Moisés murió. No por debilidad. Sus ojos no se habían oscurecido, ni su vigor había disminuido, sino porque su tiempo había terminado. Fue enterrado por Dios mismo. Ningún hombre conoció su tumba. Moisés no fue solo un líder. Fue legislador, profeta, pastor, mediador. Había hablado cara a cara con Dios como con un amigo. Su vida fue una montaña de milagros, pruebas y fe. Su historia es un eco eterno de lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto, incluso en medio del desierto.